La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 30 de enero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano en Teleglobo, Canal 19, UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ocantopilla. Muy buenas, Roger. Buenas. Bueno, con el país seguimos, con el país semi-apagado, ¿no? Absoluta y totalmente. Sigo el castigo de Cántaro, los que nos continúan dando por todos los ámbitos. Bueno, yo creo que lo que no puede de ninguna manera excusarse el gobierno de hacer es de compensar en las facturas eléctricas, tal y como dice la ley, los apagones. Eso no puede dejar de hacerlo porque entonces va a caer en la ilegalidad. Y si el gobierno cae en la ilegalidad, entonces no puede quejarse si sus clientes del sistema eléctrico caen también en la ilegalidad de no pagar. Compensación que debieron haberle reclamado a los otros que tenían. O de conectarse, por ejemplo, cuando le suspendan el servicio. Vamos a ver. La crisis severa. El reclamo de la huelga. Los reclamos de la huelga. Convocantes de paro piden cambiar política económica y se acuartelaron las tropas militares y agentes de la Policía Nacional. Esa es la información desde el miércoles 28 del periódico Hoy. Los 10 puntos de reclamo eran rebajar y congelar los precios de los artículos de primera necesidad. El número 12 es rebajar y congelar los precios de los combustibles. El 3, rebajar y congelar los precios de la tarifa eléctrica. El 4, rebajar y congelar los precios del transporte. El 5, detener la alocada carrera de endeudamientos. El 6, declarar una moratoria en el pago de la deuda externa. El 7, aumento del 100%, el salario a civiles y militares. El 8, que se terminen los apagones. El 9, que se llegue a acuerdos con el FMI, que no se llegue a acuerdos con el FMI. Y el 10, que no se firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, indudablemente que los puntos de política que plantea el Comité de la Huelga componen o suponen un cambio total de política. Yo creo que es importante que podamos reducir todo ese pliego a un cambio de modelo económico. Nosotros teníamos un modelo económico que era el modelo de sustitución de importaciones, que fue sustituido por el modelo de exportación, que no es el modelo de exportación de los productos nacionales, sino el modelo de exportación de los ensamblajes que se vienen a hacer a nuestras economías sobre la base de la devaluación de nuestras monedas. Es ese modelo el que está empobreciendo a América Latina, sobre todo todos los países en la cuenca del Caribe, que fueron inducidos o fueron llevados o fueron de alguna manera forzados a admitir el nuevo modelo, que lo que ha venido es a traer pobreza para todos los pueblos y definitivamente los demás países del cono sur que no están directamente ligados a la utilización de mano de obra barata con el ensamblaje de mercancías que van con destino a los Estados Unidos, pero sí están entonces sometidas a la apertura de sus fronteras arancelarias con la desventaja de una competencia desigual con sus productos, sobre todo cuando los productos que vienen desde los países tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea vienen subsidiados. Y ese es el punto que no hay forma de que quieran tocar. En la última reunión de Monterrey, hubieron intentos de tratar de introducir eso dentro de la agenda.
¿Fue Monterrey o fue La de Cancún. la de Cancún? Y Estados Unidos se rehusó de manera tajante y categórica. La de Monterrey. No, pero ellos se han rehusado sistemáticamente a hacerlo, lo dijo Stiglitz en la advertencia que le hizo a todos nuestros países, precisamente en la coyuntura de la convocatoria de Cancún. Él hizo un artículo alertando lo que se podía esperar de ahí. Decía, no es verdad que van a poner en la agenda de discusiones los subsidios. Ni lo va a hacer Estados Unidos, ni lo va a hacer la Unión Europea. Entonces, está supuesto a que nosotros sigamos compitiendo en términos desiguales, ¿no? O sea, eso no es competencia. Bueno, ahora mismo hay un reclamo tanto de la Unión Europea como de Japón, de Brasil y de otros países suramericanos contra específicos renglones del intercambio comercial con los Estados Unidos que está en el seno de la OMC y que los Estados Unidos se ha rehusado también, porque esto cae dentro del mismo ámbito de levantar, se habla de la enmienda Byrd, que es una doble protección que tienen los Estados Unidos a sus exportaciones, aún y no siendo específica como son las exportaciones agrícolas, sino exportaciones ya de orden industrial de artículos terminados, porque se le reclama, Europa le reclama, que dentro de Europa y todos los reclamantes, porque es un class action prácticamente lo que le han puesto en la OMC a los Estados Unidos. Sí, pero hay por lo menos 3 países que le están haciendo reclamaciones a Estados Unidos, y entre ellos está Brasil, sí, con el asunto del acero. Sí, exacto. Brasil con el acero y otro renglón más dentro de ese paquete. Y entonces esa enmienda protege no solo a los exportadores norteamericanos, para que cuando el producto similar entre a los Estados Unidos por acuerdo de libre comercio, o le sea impuesto una tarifa que el acuerdo de libre comercio con ese país, a ese producto similar al de ellos que están exportando, esos recursos no van al tesoro de los Estados Unidos, sino que se les reparte directamente a las industrias que están elaboran exactamente ese producto similar al que exporta o introduce en el mercado país de que se trata. Esa es la enmienda que están cuestionando en la OMC, pero Estados Unidos dice que de ninguna manera puede, porque eso tiene que volver al Congreso y levantar. Mire, yo recuerdo como ahora que cuando Estados Unidos sometió al Congreso la aprobación de su suscripción al Tratado de Marrakech, el Congreso, y allí se levantaron voces, lo aprobó con la condición de que si le fallaban 3 veces en contra de los intereses norteamericanos, se tiraban del OMC. Entonces, ya le fallaron una. Se le fallaron una. Pero yo estoy convencido de que los Estados Unidos no van a ir a ningún Tratado de Libre Comercio, ni ALCA, ni como se le llama. Por eso usted sostiene de que no va a haber ALCA. No va a haber ALCA, porque las medidas que ya se han tomado van 7 años más allá de la fecha para la cual está supuesto entrar el ALCA, que es el 2005. Y hay una serie de mecanismos y subsidios y ayudas que llegan hasta el año 2012. Entonces el gobierno de Estados Unidos no va a echar eso para atrás. Repetimos, lo encontramos muy bien, pero nosotros tenemos el derecho a hacer lo mismo. El problema es que no tenemos gobiernos en nuestros países que estén dispuestos a reclamarle a Estados Unidos la reciprocidad. Ahora se le ha plantado Brasil. Sí, es el único hasta ahora. Lo de Venezuela es un caso aparte. Pero... Lo de Brasil es una cosa interesante porque da la coincidencia de que en el listado que yo saqué de diálogo interamericano ya desapareció Lula como miembro. No, porque ya tiene ejercicio. No, pero en los listados anteriores que yo tengo, como la membresía está compuesta por presidentes, expresidentes y aspirantes a presidentes, los candidatos a presidente, los que están en ejercicio están en licencia y los ponen ahí mismo, los ponen en licencia. Pero en el caso, figuran, en el caso de Lula no aparece en el último listado que yo saqué. ¿Será que se lo habrán retirado por la medida que habrá tomado el poder? Porque
Empezó Lula a hacer el asunto este de la seguridad en el Brasil, que no dejaba entrar a los ciudadanos americanos. Ajá. En reciprocidad. En reciprocidad, pero eso lo dictó un juez. Sí, un juez. Ajá. Y él se apoyó en esa medida que el juez federal dictó y la aplicó. Él está en el filo de la navaja. Ya lo hemos dicho desde que se eligió, y sabiendo a nosotros de que él pertenecía al diálogo interamericano. Decíamos, si gobierna para el 65% de sus votantes y en contra de los intereses de la plutocracia transnacional, le van a hacer la vida imposible. Y si no gobierna a favor de la gente que votó por él, se va a producir un trastorno profundo de orden social en el Brasil. Y si se estabiliza el orden social en el Brasil, el cono sur va a coger un rumbo difícil de controlar. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Amigo Roger, volviendo a la huelga, indudablemente hay una serie de expresiones que tuvo el presidente precisamente cuando se iniciaba el proceso, que lo recogió la prensa. Vamos a leer todo eso. Balance de la huelga. Obispos y empresarios justifican la protesta. El miércoles 28, otra vez, dice, huelga dejará pérdidas por 3.000 millones. El presidente Mejía dio la información y acusó a las organizaciones de irresponsables. Reveló que la quiebra bancaria de Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil obligó a proteger 800.000 cuentas de ahorrantes. Reveló que el gobierno tuvo que ir en apoyo de unos 714.000 clientes afectados por la bancarrota de dos compañías aseguradoras propiedad de los bancos quebrados. Aguanta un momentico. ¿Cómo es posible que el presidente de la República pretenda, con esa información cuantificada que ha dado, que eso es responsabilidad de los contribuyentes dominicanos, que estamos ahora por vía de impuestos obligados a recoger ese dinero para pagar la tonera que hicieron esa gente que estaban ahí en esos bancos y en esas compañías de seguro? Ahí lo que está claro es que ni el superintendente de banco de la época estaba haciendo su trabajo, ni el superintendente de seguro tampoco, porque no se explica que haya una situación como la que pinta el presidente de la República, en donde haya 800.000 cuentas de ahorrantes en peligro, en términos de ahorrantes de banco, y haya 714.000 clientes de las aseguradoras afectadas porque a su vez esas aseguradoras dependían de los bancos que están quebrados. ¿Y en qué estaban los superintendentes? Que por cierto tienen muy buen salario. Eso no evolucionó de un día para otro. Eso fue un proceso que le Por eso es que la crítica que se está viendo ya en forma reiterativa en los periódicos del exterior con relación al comportamiento de este gobierno señala aspectos muy negativos para el gobierno, como por ejemplo que el gobierno fue favorecido y en la persona del presidente nada menos con obsequios de parte sobre todo de Baninter. Ahí se dieron gustos regalando cosas y al presidente le están sacaliñando el problema aquel de las dos jipetas. Sí. Pero el editorial de New York Times, que lo recoge después The Economist de Londres y luego más adelante el Miami Herald, todo lo que está es apuntando a que hay corrupción en el gobierno. Sí. Bueno, pero definitivamente hay corrupción en el gobierno. No le demos vuelta al asunto. Y todo se inició cuando el presidente del Baninter en un espacio pagado denunció a Pepe Goico y al otro que estaba ahí de manera insólita, un militar de la Marina de Guerra con rango de alto, de oficial superior, que era Torres Pesotti.
qué hace un militar activo sentado como funcionario de un banco? ¿Cómo se explica eso? Se nota que había una imbricación muy estrecha entre el Baninter y el gobierno, no el Estado, el gobierno. Bueno, en ningún otro banco existe hay ese que recordar que Pepe Goico era el encargado de la avanzada presidencial de la seguridad del presidente, y que es un avión que tiene pintado en su proa el escudo o el sello del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente de la República Dominicana, que está detenido en Miami con un problema de droga, y ese es el que está vinculado por otro expediente a Pepe Goico y a Torres Pesotti. Entonces es una situación que es indefendible, y el presidente ha cargado eso sobre sus hombros, sabe Dios por qué. Porque yo recuerdo que a los pocos días de ser sometido a arresto, el señor Pepe Goico dijo: yo no voy a caer solo. E inmediatamente su familia aclaró que él no estaba amenazando a nadie, pero todo el mundo entendió que él estaba amenazando a alguien. Pero definitivamente, en el marco de todo lo que está sucediendo, está el tufo inaguantable de la corrupción. Por cierto, vi que se estaban quejando los vecinos de la marginal de las Américas, de que todavía está sin terminar ese trabajo. Bueno, pues yo quiero decirle que ese fue el primer contrato grado a grado que dio este gobierno cuando se instaló, que se lo reprochamos, particularmente quien habla. Le dijimos: presidente, usted acaba de dar un contrato grado a grado de una obra que no tiene ni planos, ni especificaciones, ni presupuesto. ¿Cómo se va a cuantificar lo que va a hacer esa obra en primer lugar? ¿Cuánto va a costar? ¿Y cómo se va a fiscalizar que se haga de manera adecuada si no están todos los instrumentos técnicos para fiscalizarlo? Se le dio luz verde a un fulano ahí. Bueno, ahí está la obra sin acabar. ¿Por qué? Porque no había una definición de a dónde se iba a comenzar y a dónde se iba a terminar con eso. Y ahí comenzaron a trabajar. Por cierto que también hicieron lo de la isleta en el centro, ¿no?, de una estación de gasolina. Nadie sabe quién es el propietario ni con qué autorización se construyó. No se hizo contra todas las, y se hizo contra todas las normas, ¿verdad? Violándolo todo. Porque lo estaba ordenando la oficina fiscalizadora, supervisora de obras, donde está el señor, aposentado el señor Hernani Salazar en el Palacio Nacional. Bueno, de esas cosas es después que hay que pasar sofocones, ¿verdad? Cuando se termina el periodo y entonces le pasan cuenta, ¿qué fue esta cosa que usted hizo aquí o aquella cosa que hizo allá? Que yo espero que se lo hagan a Leonel con el asunto de ese aeropuerto que acaban de inaugurar, por cierto. Pero que se acaba de inaugurar con todas las pompas y todas las celebraciones por el actual señor presidente. Dándole crédito a que aquella obra es una obra magnánima, es una obra acertada y es una obra que él se congratula en poner en servicio, para una obra que ha sido objetada por la Organización de Aviación Civil Internacional y la FAA, no autorizándolo a hacer un aeropuerto de operaciones internacionales categoría A. No, aún teniendo las características. Salió en estos días, no lo pude localizar la información, el que... Lo que salió los otros días, que decían que dieron a entender que... Pero tú no me dejas hablar. Perdón. Creía que era otro que salió. El título dice que la FAA no autorizará vuelos hacia el aeropuerto de Ligüero. ¿Eso es lo que tú dices que no es verdad? No, esa es la verdad. La verdad fue la que salió hace 3 días. La próxima vez espera que yo hable. Hace 3 días salió una diciendo que ya eso había quedado aclarado y que el gobierno había... No, definitivamente que no, y salió esa información y sale en el marco de que el gobierno lo está inaugurando. ¿Para qué lo está inaugurando? Porque hay que entregar lo que es el aeropuerto de Herrera, o sea, los terrenos del aeropuerto de Herrera, porque todo eso se comprometió para saldar unas cuentas pendientes que tenía la Secretaría de Obras Públicas con los contratistas de la carretera Duarte o autopista Duarte. Y el resultado es que no se le ha entregado, porque como no ha podido entrar en operación el otro aeropuerto, pues este ha tenido que quedar en operación. Lo cierto es que el aeropuerto de Herrera hace tiempo que cumplió su cometido y ha quedado en el medio de la ciudad.
hasta el punto de que en 2 oportunidades sendas aeronaves han intentado aterrizar en los edificios que constituyen la Plaza Independencia, en uno de ellos, por cierto, en el departamento aeroportuario, ¿verdad? Bueno, está en el medio del aeropuerto de Herrera, pero eso que se hizo ahí es un disparate con los fondos públicos y alguien tendrá que responder de eso. Y como el presidente de entonces, que era Leonel Fernández, dijo, eso lo ordené yo, entonces yo espero que lo llamen para dar cuenta de eso. Vamos a ver qué otra cosa tenemos antes de que se nos vaya el tiempo. Se circunscribe al asunto de la huelga y dice que primera jornada de huelga paralizó casi todo el país. Y se acatan el llamado a huelga, hay un muerto y 32 heridos. La Presidencia de la República saludó anoche el comportamiento cívico y pacífico de la población. Aguanta ahí. Durante el primer día. Hay muertos y hay imágenes que muestran contingentes disparando con fusiles. ¿Y por qué? ¿Por qué había contingentes o militares o policiales con fusiles, disparando con fusiles? Estaban los otros disparando con un arma equiparable, porque para eso es que se le da adiestramiento a la policía, para conjurar desórdenes. Incluso aquí se llegaron a traer unas mangueras. Sí, un camión. Para echarle hasta desfiló. ¿verdad? Con presión y con tinte para que no se pudieran quitar después los que están empapados de líquido, la señal de que estaban por lo menos combatidos por esa arma. Bueno, pero ¿y todo eso dónde está? ¿Cómo se sustituye eso con un fusil con el cual usted dispara para matar? Eso no es el camino. Entonces el presidente se lamenta mucho de lo que hay y dice que el país se comportó bien. Bueno, yo veo como una contradicción ahí. Si el país se comportó bien y la presidencia felicita a la ciudadanía, ¿cómo es que le manda tropas con fusiles a disparar? Y el balance, 8 muertos. Parece que el comportamiento, o no fue muy equilibrado el comportamiento del pueblo, o hubo un exceso de parte de lo que fueron antes. No, porque no vamos a negar que hubo desorden. Sí. El asunto está en cómo se combaten los desórdenes. El método. Es la forma de combatir eso. Es lo que hace la diferencia entre una sociedad organizada civilizadamente y otra sociedad que no está organizada civilizadamente. Y parece que nosotros estamos en esa. Pero antes que se nos vaya el tiempo, vamos a hablar un poquito de esto. El oro. Mira esta información importante. El oro alcanzará $510 por onza para fin de año por flaqueza del dólar. Mientras tanto. O sea que el cuadro que está pintando la economía mundial hasta fin de año es que el dólar internacionalmente y frente al euro se va a ir debilitando. Mientras eso sucede, que va a plantear un problema de crisis monetaria, o sea, para ver cuál es la moneda que va a prevalecer como moneda internacional en el mundo, el oro está tomando valor. Eso fue lo que pasó en 1978, o sea, en la década de los 70, cuando a nosotros nos tocó negociar con la empresa norteamericana Rosario Resources. Nosotros estábamos integrados en comisión, el secretario de Industria y Comercio, que era Ramón Bay Romano, el secretario de Finanzas, que era Manuel José Cabral, y el secretario técnico de la presidencia, que era quien habla. Y estábamos sesionando en el local de la Secretaría de Industria y Comercio, y ahí establecimos una escala que por lo menos la visión que tuvimos los que negociamos del lado dominicano no la tenían los propios negociantes de la Rosario Resources, que es una empresa norteamericana, de que podía subir el valor del oro a los niveles que subió. Nosotros estábamos previendo que podía llegar precisamente a los 500, pues llegó a 800. Lo cierto es que ellos, que no creían que el oro iba a pasar de 350, 380 dólares la onza, admitieron que de ahí en adelante la escala le diera una participación creciente al Estado Dominicano en los beneficios de la explotación, que prácticamente al nivel que llegó a tener el valor del oro era confiscatoria, si ellos ya no tenían prácticamente ninguna participación que le compensara desde
ahí fue, por esa negociación, fue que se pudo entonces recuperar el dominio del Estado y del pueblo dominicano sobre su mina de oro que había sido entregada a las Rosario Resources. Ahora, de ahí para adelante, las cosas no caminaron bien. Nosotros tenemos una refinería de oro cerrada ahí. ¿Ustedes saben por qué no se utiliza? Porque los comisionistas que están percibiendo todavía su parte por el oro dominicano que se refina en refinerías del exterior, no quieren que esa refinería dominicana lo boicotearon en el momento en que se instaló la refinería y la han boicoteado en lo sucesivo para que no opere nunca. Y ahí está cerrada la refinería de oro, del oro dominicano. Y mientras tanto el oro nuestro se está concediendo calladamente a una serie de empresas mineras del exterior. Pero sobre eso vamos a seguir hablando, sobre todo porque ahí está la riqueza del pueblo dominicano. Se nos acabó el tiempo por esta semana, que fue una semana de poca labor, porque fuimos solidarios con el llamado a huelga, y porque había varios días festivos. Pero volveremos la semana entrante, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego.